Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Y en nuestra diócesis seguimos imbuidos por la alegría desbordante. El pasado 9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Catedral de Roma, el Santo Padre, el Papa Francisco, nombraba un nuevo arzobispo para nuestra diócesis de Pamplona y Tudela, don Florencio Rosselló, un mercedario de Teruel, natural de Teruel, y que ejercía capellán de la cárcel en Castellón, una comunidad de mercedarios, y le ha sorprendido el Señor con esta nueva misión, gran misión, de ser arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Pudimos ver los vídeos de su rueda de prensa en Castellón, el vídeo mensaje que mandó a la diócesis. En La Verdad tenemos este número, la entrevista, y en la página web también su carta dirigida a los diocesanos de Pamplona y Tudela. Bueno, una alegría desbordante. Celebramos la sucesión apostólica, tan fundamental, y lo importante es el ministerio, aunque cambien las personas. 16 años de episcopado de don Francisco terminan, como no podía ser menos, con un canto de acción de gracias al Señor por el ministerio y por la vida de don Francisco. Tiempo tendremos de despedirlo, lo tendremos aquí, porque el próximo 27 de enero, en la Catedral de Pamplona, don Florencio recibirá la ordenación episcopal y se sentará en la cátedra, ciñendo, como decía don Francisco, la mitra de San Fermín y tomando posesión de la diócesis de Pamplona y Tudela. Y después, por supuesto, que lo traeremos aquí para que nos hable y podamos conocerlo un poco más. Una alegría grande que todos los diocesanos compartimos y pedimos ya por él. Quererle ya es rezar por él. Lo encomendamos al Señor para que le bendiga abundantemente en su futuro ministerio de padre y pastor en medio de nosotros. Y estamos terminando el año litúrgico, hoy ya el domingo 33 del tiempo ordinario, próximo domingo Cristo Rey, y los evangelios nos hablan del final de los tiempos, del dar fruto y recoger. Hoy la parábola de los talentos, que es una parábola que nos dice sencillamente que Dios nos da dones a cada uno según su capacidad, que tenemos miedo a fructificar, pero que hay que vencerlo con la certeza de que está con nosotros y de que conforme uno se entrega al Señor, al que tiene se le dará, nos va aumentando en gracia y en dones. Pues que podamos recoger y multiplicar los dones que Dios nos ha dado. Y en nuestro programa de hoy vamos a conocer un nuevo nombramiento importante que hemos tenido en nuestra diócesis, la nueva delegada de Manos Unidas, sustituyendo a José Javier Castilla, que ha servido como delegado de Manos Unidas en Navarra. Y ahora coge el testigo nuestra invitada, Maite Fortún. Buenos días, Maite. Buenos días, Alfredo. Bueno, pues bienvenida a este espacio que Manos Unidas ha sido una plataforma, desde luego, para presentar todas las grandes obras que hace Manos Unidas. Para hablar de Manos Unidas y también pues conocerte, estás hoy con nosotros. Una primera palabra para presentarte, quién es Maite Fortún y bueno, cómo entraste en Manos Unidas, cómo conociste Manos Unidas. Yo soy médico y a eso me he dedicado en Navarra durante todos los años de mi profesión, hasta que el año pasado terminé mi labor asistencial. Y en ese momento, pues compañeros míos, amigos que ya colaboraban con Manos Unidas, me empezaron a decir que ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo la verdad es que tenía la idea de hacer, no tanto en concreto con Manos Unidas, sino de hacer algo de voluntariado y de temas de solidaridad. Empecé a conocer la organización, hablé con José Javier, como tú decías, me explicó el funcionamiento y mis amigos fueron los que me empujaron un poco y me dijeron, aquí te quedas con nosotros. Y ahí estoy. Empecé con las labores más sencillas, cogiendo el teléfono, preparando sobres para la campaña que vamos haciendo todos los años y en un momento determinado, en el mes de junio, Dios quiso que dejara de hacer esas labores y pasara a llevar la delegación, ser un poco la cara visible de mis compañeros, los que están trabajando. Un salto grande que entenderás también a don Florencio, ¿verdad?, de las sorpresas que Dios nos da con la misión, ¿no? Bueno, vamos a tener un poco la realidad de Manos Unidas, para que la gente se resitúe, porque luego tendremos tiempo en febrero de hablar de la campaña anual que hacéis Manos Unidas. Bueno, desde tu primera experiencia conociendo las tripas interiores, ¿no?, de Manos Unidas, ¿cómo defines Manos Unidas a grandes rasgos, más allá de siempre de datos y números que nos da Manos Unidas? Pues mira, yo creo que Manos Unidas se puede decir que es, en una frase, una organización no gubernamental de la Iglesia Católica
basada en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia, que lo que intenta es sensibilizar a la población sobre los problemas del hambre que existen en el mundo y a la vez ayudar a esas personas, a esos poblados, a esos países que están en situaciones de pobreza, de hambre, de desigualdad, para que con nuestros pequeños esfuerzos puedan mejorar en algo su situación. Esas son las dos grandes misiones de Manos Unidas. He comentado las tripas internas de Manos Unidas, ¿no? ¿Cómo está formada la delegación de Pamplona? ¿Cuántas personas? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo estáis estructurados un poco para dar a conocer y trabajar por los proyectos que Mira, nosotros somos todos voluntarios, es decir, personas que dedicamos el tiempo que podemos y los esfuerzos que podemos cada uno de nosotros sin cobrar ninguna remuneración. En este momento somos 27 personas las que formamos la delegación de Navarra. Y a mí me gusta decir Navarra porque ya sé que a nivel eclesiástico se dice Pamplona-Tudela por ser la diócesis, pero yo suelo decir Navarra porque son todos los pueblos de Navarra los que nos ayudan. Lo mismo recibimos una ayuda de una persona que está en Tudela que la que está en el último pueblo, en Cortes o en la montaña. Por lo tanto, toda Navarra es la que ayuda y ayuda a que tengamos principalmente esas dos líneas que te he comentado. Trabajamos mucho en temas de sensibilización, principalmente con gente joven, en colegios, en escuelas, en universidades, porque ellos van a ser el futuro, no solamente de la Iglesia, sino de nuestra realidad social. E intentamos que conozcan nuestra labor para después desarrollarla ellos. Y lógicamente recibimos también pues, todas las aportaciones que los navarros nos hacen, que son muchas y aquí tenemos que agradecerlas, para que con los proyectos que asumimos podamos desarrollar tareas en los mundos o en los países donde lo necesitan. Nos organizamos como podemos, porque 27 personas no dan para mucho, pero intentamos que siempre en la delegación haya alguien, que los grupos de más trabajo siempre tengan un representante. Estamos organizados en equipos de trabajo diferentes, unos se dedican a educación, otros a cooperación, otros están en temas de marketing. Yo me dedico sobre todo a la gestión, a la organización del equipo y entre todos, una vez a la semana, reunirnos y poner en común las labores que se van haciendo para avanzar paso a paso. Entre manos en la delegación de Pamplona, muchos proyectos, vamos a entrar, ya entraremos más pormenorizadamente, pero más o menos de cuántos proyectos, de qué badaje de trabajo estamos hablando en la delegación de Pamplona. Pues mira, en la campaña solemos asumir, en la campaña que vamos a empezar, como bien has dicho, en enero, solemos asumir para Navarra 8 o 10 proyectos, más o menos, que se reparten entre todas las parroquias de Navarra y vamos recogiendo. Pero además de esos 8 o 10 proyectos, continuamente estamos haciendo proyectos nuevos. Por ejemplo, te puedo decir, el mes pasado hemos terminado un proyecto, hemos recibido el informe final de un proyecto que se llevaba a cabo en Palestina, en la zona que ahora está en conflicto, y estamos empezando uno que acabamos de recibir una subvención para Nicaragua. Y a continuación, mientras tanto, nos llega el informe provisional de otro que estamos realizando en Bolivia. Es decir, que no hay un número concreto de proyectos, sino que continuamente estamos desarrollando uno y otro y muchas veces varios a la vez. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de Manos Unidas, pero vamos a ver este primer vídeo que hace referencia a este evangelio de los talentos de este domingo. Es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y se marchó. Inmediatamente se fue el que había recibido 5 talentos, se puso a trabajar con ellos y ganó otros 5. De igual modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo, se fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo regresó el amo de aquellos siervos y les pidió cuentas. Llegado el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Su amo le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 que he ganado. Díjole su amo: Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó por fin el que había recibido 1 solo talento y dijo: Señor, sé que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve por eso miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Le respondió su señor y le dijo: Siervo malo y holgazán, sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Debías por esto haber dejado mi dinero a los banqueros y al volver yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle por tanto el talento y dádselo al que tiene 10. Porque a todo el que tenga se le dará y abundará, pero al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Seguimos en este domingo 33 del tiempo ordinario hablando con la nueva delegada de Manos Unidas en Navarra, doña Maite Fortún. Maite, hemos hablado un poco de los proyectos, conociendo un poco la nomenclatura y el argot propio de Manos Unidas. Habláis de socios locales, ¿no? Como esa figura un poco de enlace en los lugares donde tenéis proyectos. Cuéntanos un poco quiénes son y cómo entablan en contacto con vosotros. Pues la verdad es que yo cuando empecé, el socio local era un término, como tú muy bien dices, que me chocó mucho, no entendía qué significaba. Los socios locales son nuestros misioneros, nuestras misioneras, las personas que están en los países pobres trabajando, muchos durante toda su vida, con personas que verdaderamente tienen unas necesidades muy importantes. Y ellos son los que mejor pueden ver qué es lo que necesitan esas personas, porque día a día van viendo los problemas. Ellos se ponen en contacto con nosotros, bien a través de nuestras delegaciones o bien en servicios centrales en Madrid, y nos trasladan el problema puntual que en ese momento se necesita en esa zona. A partir de ahí es cuando se inicia el estudio del proyecto que vamos a realizar. Nuestros técnicos hacen un análisis pormenorizado de la zona, las posibilidades que existen de actuación, los gastos que van a ser, los trabajos que hay que realizar, la sensibilización que existe en la población para implicarse en ese trabajo o en ese proyecto que se va a hacer, y con todo ello se elabora un informe que es valorado por nuestros servicios centrales. Allí la dirección dice si sí o si no, si es viable o no es viable hacer ese proyecto. Y si se decide que sí, se empieza a organizar pues, todo lo que hace falta. No solamente el estudio económico, sino toda la infraestructura que se necesita para llevarlo a cabo. Nuestros técnicos se ponen en contacto con los socios locales, que les transmiten su disponibilidad, siempre están disponibles para nosotros. Eso es algo que tenemos que agradecer vivamente. Son personas que desean algo, pero que dan mucho para conseguir ese algo. Una vez que entramos en contacto con ellos ya podemos empezar a pensar en cómo realizarlo, en llevarlo a cabo. Y si algo se caracteriza a Manos Unidas es que mientras se va realizando el proyecto existe un control muy estricto. Se hacen viajes, se emiten informes, se hacen auditorías para ver que todo salga según lo que se ha presupuestado y según lo que se ha pensado. Al final se emite un informe global de la situación en el que se analiza el trabajo realizado y sobre todo de cara al futuro las cosas que se han hecho bien y las cosas que se podrían mejorar para futuros proyectos. Eso. ¿Os confían proyectos, has dicho socios locales, misioneros, gente de Iglesia Católica? ¿Os han confiado proyectos, instituciones de fuera de la Iglesia Católica o solo es de instituciones de la Iglesia? La verdad es que los que nos piden los proyectos son siempre compañeros nuestros, misioneros, religiosas,
pero las personas a las que van dirigidos esos proyectos son católicos, son cristianos, son musulmanes. Como te he dicho, hace poco hemos hecho un proyecto en Israel, en la zona este de Jerusalén. En ese proyecto estaban incluidos católicos, pero muchos musulmanes también. Nosotros nunca ponemos pegas a trabajar por alguien que verdaderamente lo necesita, independientemente de la religión que tenga. La financiación, siempre a la gente le gusta saber de dónde bebe fundamentalmente económicamente Manos Unidas aquí en Navarra. Pues mira, aquí en Navarra podemos decir que nuestra principal financiación, más del 90%, es fondos privados, es decir, los socios de Manos Unidas con sus aportaciones, los colegios, las escuelas, las parroquias, la campaña que hacemos, fundaciones que trabajan con nosotros y que nos ayudan también en todo esto, y un 9% aproximadamente, 8,5%, son financiaciones públicas, subvenciones que conseguimos de todas aquellas instituciones que sacan convocatorias a las que nosotros siempre acudimos. Lo mismo un ayuntamiento de una cendea o de un pueblo que el Gobierno de Navarra, pero mayoritariamente son fondos privados que confían en nosotros para realizar esas labores. Navarra es generosa. Muy generosa, muy generosa. A mí me llamó muchísimo la atención cuando comencé que las herencias y legados, que es una cosa importante que nosotros tenemos, en nuestra comunidad representan un 34-35% del total de fondos que nosotros recibimos. En el resto de España es aproximadamente un 11%. Es decir, hay muchos navarros que en el momento de fallecer desean que sus fondos se dediquen a temas de solidaridad y piensan que en Manos Unidas se puede hacer un buen uso de ellos. Estaremos eternamente agradecidos. Muy bien, vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo. Pues estamos en la recta final de nuestro programa hablando con la nueva delegada de Manos Unidas en Navarra, Maite Fortún. Maite, de la delegación de Navarra aquí en Pamplona, desde el punto de vista económico, ¿cómo anda de gastos? También tiene un badaje económico.
Sí, lógicamente todas las actuaciones que llevamos a cabo y sobre todo algunas, hemos hablado de las herencias. Cuando recibimos una herencia tenemos que pagar plusvalías, notarías, ventas, todas estas cosas tienen sus gastos. Pero imagínate, solamente el 1,7% del total del dinero que recaudamos cada año se dedica a los gastos que nosotros tenemos en la delegación. Yo creo que es una cifra muy buena. Los navarros tienen que estar tranquilos de pensar que el dinero que dan a Manos Unidas se dedica a los proyectos y a las necesidades que ellos piensan que están dando. A la hora de elegir un proyecto, ¿tenéis algún tipo de criterio, de prioridad? ¿Cómo lo...? La verdad es que Manos Unidas tiene un campo muy amplio de proyectos. Trabajamos en educación, en salud, en discriminación, en bienestar social, en los problemas de mujeres en los países de tercer mundo. Cada año recibimos un libro, que se llama así, el libro de proyectos, desde Servicios Centrales, en el que más de 500 proyectos están enumerados. Nosotros solemos priorizar por la experiencia que tenemos de años anteriores. Hemos visto que en Navarra la gente dedica mucho dinero a educación, dedica a los problemas de las mujeres en el tercer mundo, a los problemas sanitarios, a los problemas de agricultura y nutrición. Esos suelen ser nuestros campos prioritarios. Pero si en un momento determinado se nos pide ayuda para otra cosa, allí estamos también. El futuro, no sé, siempre es una pregunta que hago, el futuro, ¿cómo ve el futuro? Manos Unidas, ojalá no hiciera falta, ¿verdad? Este canal, bueno, desde el punto de vista de la organización de Manos Unidas, ¿cómo ve el futuro la nueva delegada? Yo estoy ilusionada, por lo menos. No sé cómo lo desarrollaremos en los últimos años. Nos entristece cuando, y es verdad que ocurre, cuando un socio se da de baja, pero se va uno de baja y entran 4. Es decir, Navarra es una tierra solidaria y yo espero que siga siendo así, porque hay mucha gente que nos necesita. Pues nada más, muchas gracias, Maite, mucha suerte y bendición del Señor en tu nueva misión para el servicio de Manos Unidas, te deseamos lo mejor y nos veremos en esta silla para dar publicidad y contar el bien grande que hace Manos Unidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alfredo, hasta siempre. Gracias. Pues nada más, terminamos el año litúrgico el próximo domingo con la solemnidad de Cristo Rey. Rezamos por don Florencio y damos gracias y rezamos por don Francisco. Esa oración, nos la ha pedido don Francisco, sigue muy presente y no nos olvidamos de don Miquel García Andía, que el 20 de enero también será ordenado obispo en la Catedral de Palencia. Así que, bueno, la vida de la Iglesia está palpitante, el Espíritu del Señor llama, lo estamos viendo y lo hemos visto hoy, para hacer extensible el reinado del Señor, ese reinado que celebraremos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.